Así que Jesús, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, ¿te parece si continuamos con las preguntas y respuestas? Inmediatamente, porque yo sé que varios de nuestros youtubers que se encuentran ahí ansiosos de algunas preguntas, vamos a tratar de responder, pero antes de iniciar, habíamos conversado también que necesitan saber sobre los nuevos cambios de la RIMA y vamos a responderles inmediatamente que emisiones pasadas usted puede buscar ya en YouTube el programa de ARRIMA, en el último comunicado que hicimos usted puede verificar los cambios que ha habido. No ha habido ningún cambio, el programa ARRIMA técnicamente el gobierno dijo que va a abrir en este mes de septiembre y bueno, esperemos que así lo haga el gobierno, aunque ustedes saben que bueno, el gobierno a veces dice una cosa y dice otra cosa después, pero seguiremos bailando al ritmo que ellos quieren bailar, es decir, ahí presentando estos capítulos que, de esta telenovela que el gobierno saca de los avances sobre cómo poder seleccionar a los candidatos, pues lo haremos viendo poco a poco. Así que continuamos con las preguntas. Tenemos a Sadit Ramos. Él nos dice, soy soltero de 35 años, estudié administración de empresas de pregrado y tengo además una especialización en gestión de la calidad de salud. ¿Cómo puedo acceder a empleos en Canadá siendo colombiano? Bueno, no que seas colombiano o seas mexicano, peruano, no es por tu nacionalidad, sino es más bien por tu capacidad lingüística. Creo que escuchaste el programa anterior, si estuviste atento, velo Sadit, velo claramente porque te informa sobre la cuestión de la salud, qué empleos hay. Ese no es el punto es cómo tú puedes acceder a esos empleos si es que eres extranjero. Para ser residente permanente, y como lo escuchaste, tienes que tener el acceso, la llave que te da apertura a todas las puertas. Hay que hacer una cuestión de preevaluación o una evaluación directamente. Eres administración de empresas. I don't know if you have very good level in English. Je sais pas si tu parles très bien le français. Yo no sé cuál de los dos porque el español no es idioma oficial acá. Así es que hay que hacerte una preevaluación. Tienes un buen puntaje, tienes puntos adicionales vía la provincia del Quebec. Si no dominas muy bien el inglés, pues puede ser vía el francés que lo puedes perfilar, pero hay que hacerte una entrevista, Sadit. Creo que, Sadit, es una buena ocasión para que entonces nos contactes a través de nuestro sitio web www.cicanada.com para que consultes con uno de nuestros especialistas y hagamos una evaluación específicamente de tu caso. Tenemos a Miguel Rodríguez. Hola, buen día. Soy estudiante del 9º semestre de licenciatura en matemáticas y deseo emigrar como trabajador calificado para hacer mi maestría en Montreal. ¿Qué debo hacer? ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo Miguel? Jesús. Bueno, para que sea tu maestría más económica, definitivamente tienes que hacerte residente, Miguel. ¿Por qué? Porque una persona que estudia aquí en Canadá, dependiendo la provincia que vas a vivir, por ejemplo, si vas a Ontario, Ontario te subvenciona el 40% de tus estudios. Si te vas a Columbia Británica, posiblemente el 10 o el 20%. Si estudias tu maestría en Quebec, te la van a subvencionar casi en un 95 o 100% tus estudios. O sea que, bueno, la respuesta ya está. Lo más económico es que seas residente permanente y hay que comenzar por esa vía para que puedas ser trabajador calificado y una vez ya puedas entrar y obtener todas las prestaciones que el gobierno le ofrece a cualquier ciudadano canadiense. Muchísimas gracias por esa muy completa respuesta que Jesús nos brinda. Tenemos a David Bastidas y un especial saludo a David, puesto que es uno de nuestros muy consecuentes seguidores a través de nuestro programa. Nos dice, desde hace unos meses lo sigo por el canal, nos felicita. Muchísimas gracias por la felicitación, David. Estamos acá justamente para ofrecerles a ustedes toda la información relativa a la inmigración. Por lo mismo, quiero aprovechar que están en vivo y preguntarles, soy médico colombiano, ¿qué tan difícil es someter? El sistema canadiense es gratuito. Todos los canadienses a lo largo y ancho del Canadá gozamos de una carta de medicamentos que se le ofrece a todos los residentes y nunca pagarás por un tratamiento. Un doctor nunca tiene que ir a buscar clientes porque ya los tienes. Además, los salarios de unos doctores pueden comenzar a 300,000 a $500,000 al año. O sea que por ese lado, excelente. Dices, yo me voy con ojos cerrados para ser médico en Canadá. La mala noticia es que, en primer lugar, existe un colegio de médicos que te va a hacer una evaluación. Y esas evaluaciones, como no sé si también lo vieron en el programa anterior con Mayra, hay que pasar las exigencias de tu profesión. Y ahí el gobierno, mismo si la temperatura corporal y la presión es lo misma de un canadiense a un colombiano, en ese caso no hay problema. El problema es más bien la organización, la manera de poderte calificar y evaluar, los sistemas de
de salud aquí en Canadá, que te van a pasar nuevamente otros exámenes de conocimiento y es ahí donde la mayoría de las personas no van a poder lograr pasar esos exámenes. Hay que pagar los exámenes para lograrlo y en ese momento pues puedes tú tener una mayor facilidad. La clave sería: do you have very good level in English? Don't have any problem for to apply for your career. Entonces, si tú tienes un excelente nivel de idioma de inglés, yo creo que es lo primero que tienes que tener. No es tanto tus conocimientos, sino la evaluación. He tenido médicos colombianos que el señor Hernández, si no es gracias a que yo tenía un excelente nivel de inglés, no hubiera yo pasado todo esto. Y además, si vives en Quebec, el francés, o sea que tienes que tener 2 idiomas. Pero técnicamente es factible, no lo sé hasta qué nivel tienes tus idiomas, qué cuánto tiempo quieres meter para tu aplicación, para tu carrera, pero buena suerte. Muchísimas gracias, Jesús. Creo que con eso se responde muy bien tu pregunta. A esta le podemos decir, PayPal Booster, ¿con cuánto dinero puedo entrar a Canadá como inversionista? Me parece muy interesante. Bien, hablemos de inversionista. Inversionista no es que yo voy a meter la mano en la masa para organizar los negocios. No, inversionista no es eso. Inversionista es dar, yo doy un capital al gobierno y es el que va a utilizar el gobierno el dinero y él me lo va a regresar en 5 años. Estamos hablando que una persona debe tener al día de hoy una propiedad o en bienes de $2 millones canadienses aproximadamente y en el fondo tendría que meterle al gobierno $250,000. Entonces, PayPal Booster, si tienes $250,000 y de bienes $2 millones, ese es el inversionista y el proceso puede dilatarte de 2 a 3 años y hay un número limitado que se van como pan caliente esos cupos, se acaban de abrir, para enero del 2019 se van a cerrar, así es que si tienes ese perfil lo puedes hacer. Ahora, hay otra categoría que se llama empresario. Empresario es aquel que viene a meter un negocio acá, que no es inversionista, tiene que tener mínimo $300,000 como capital y en ese momento ya puedes tú decir, voy a crear la mano de obra. A diferencia del inversionista, es que tú tienes que crear un trabajador acá, tienes que probar que al mínimo has creado la riqueza en Canadá, si no, te pueden quitar la residencia. Es un programa arriesgado y tenemos otro más bajo, que es el Tratado de Libre Comercio, que es como inversionista en Tratado de Libre Comercio, que solo son como $130,000, $120,000 que puedes meter. Pero eso sería otro programa ya muy diferente, una experiencia de trabajo, venir con un permiso temporal y después sacar la residencia. ¿Quieres mayor información? Depende del capital, $150,000, $300,000 o $2 millones. Así es que es el programa que se puede manejar. Un rango interesante de cifras, así que bueno, toca hacer el análisis de cada uno de estos casos. Tenemos una pregunta que me parece muy interesante y pertinente, dada la situación de algunos de nuestros países en Latinoamérica, y es en relación al refugio. Pablo Ramírez nos dice: hola, soy refugiado en Ecuador, estoy con mi esposa y mis 2 hijas de 13 y 1 año de edad. ¿Qué puedo hacer para migrar a Canadá como refugiado? Pablo, si tú ya estás refugiado en Ecuador, técnicamente tú ya estás protegido en otro país. Si quieres entrar a Canadá y pedir protección en Canadá, puedes hacerlo, solamente que al día de hoy tienes dos opciones. La primera es que tú llegues como puedas a Canadá y con tus pies en Canadá, que se le llama el derecho por estar en el suelo canadiense, pides el derecho a protección, que tienes el derecho a hacerlo, y con tu familia presentar tu explicación que quieres ser protegido aquí en Canadá. Pero como ya fuiste aceptado en Ecuador, bueno, tendrías que probar que aún tienes temor mismo en Ecuador. Tengo varios casos de personas que han estado en Colombia y que en Ecuador, porque pues la guerrilla se mueve mucho, los agresores se mueven, los grupos al margen de la ley, y tienen temor mismo si están protegidos en Ecuador. En ese caso puedes llegar a explicar tus nuevas situaciones. Esa es una primera opción. La segunda opción es que tú vayas a la ACNUR, donde tú presentas tu aplicación en Ecuador y le digas claramente, ¿sabe qué? Está bien, gracias, yo estoy aquí protegido, pero si tienes nuevas situaciones, nuevos problemas, pruebas de tu temor, entonces la ACNUR no te puede dejar en Ecuador, tendrá que moverte. Solo que no puedes escoger el país. La ACNUR te puede decir, ¿sabes qué? Pues yo te envío a Australia, te envío a otro país, a lo mejor centroamericano, no sé, por decirlo así. Entonces ahí no tienes mucho control, al no ser que le digas a la ACNUR casos muy especiales, que la ACNUR no se presta a eso. Tengo un familiar, yo quiero Canadá, alguien me va a poder allá, ven en los programas, ven con los convenios gubernamentales y de Ecuador te podrían enviar ya como refugiado aceptado hacia Canadá. Pero son casos muy raros que se pueden dar. Lo ideal es que tú llegues y busques la manera de entrar aquí a Canadá y poder estar acá para pedir protección. Puede serlo vía directa o vía la frontera americana, que también es válido para pedir protección. Si es que aún tú tienes temor de tu vida en Ecuador. Si no, bueno, no tendrías los fundamentos como... Gracias de nuevo, Jesús. Breiner Cortés nos hace esta pregunta, muy interesante en materia de educación. Nos dice:
¿Hay la posibilidad de saber si existen becas para estudiar una carrera universitaria en Canadá que no sea una maestría o doctorado, sino una universitaria? Brainer, sí hay becas, pero dos cosas. Las becas no se manejan de particular al gobierno. Se manejan vía instituciones educativas. Ve a tu institución educativa, a lo mejor a tu universidad, a lo mejor a tu posgrado, donde estés, donde te encuentres, y pregúntale si hay convenios con Canadá. Es el único medio. No hay un medio que digas, bueno, yo voy a aplicar directamente porque tengo buenas notas, hablo el idioma. No. La otra se puede, o en algunos países los gobiernos, ve a tu gobierno directamente si hay algún tipo de convenio, pero no es que tienes que buscar directamente aquí en Canadá. Excelente. Reina Coreasi nos hace una pregunta muy pertinente. Hace un poco tiempo atrás tuvimos un éxodo masivo de inmigrantes haitianos que llegaron a la frontera de nuestro país. Y siguen llegando. Y siguen llegando, exactamente. Entonces ella nos hace esta pregunta, dice, ¿qué pasa si una persona llega a la frontera de Canadá? ¿Qué tiene que hacer para entrar al país? Reina Coreasi, bueno, el asunto es que el tema de refugio es complejo realmente, pero yo te lo voy a resumir muy breve, Reina, si quieres, esta es una entrevista especializada, es que si llegas a la frontera con Canadá y tocas la puerta, hacer el timbre, ding dong, ya llegué, aquí estoy, y te abren la puerta, es decir, eso es en la frontera canadiense, es probable que te digan que no, porque te aplican el tercer país seguro y te van a regresar al país. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues va a ser difícil que tú puedas entrar. Al no ser que veas la manera en que puedas entrar al suelo canadiense, entonces sí puedes exigir tu derecho canadiense. Es un poco extraño la situación, la reglamentación y las leyes que hay y los convenios que hay. Así es que antes de moverte, yo te sugiero fuertemente que no lleves sorpresas, saques una consulta especializada, ya que por cuestiones técnicas puede ser admisible o puede ser rechazada en la frontera. Perfecto. Sigamos con la siguiente. Karina Peñalosa nos hace una pregunta que creo que de alguna manera ya respondiste, Jesús, pero de igual forma vamos a presentarla al resto del público. ¿Es 100% seguro que luego de hacer el programa de estudio le den la residencia o hay algunos casos en los que no se haya dado? Karina, no es una garantía al 100%. ¿Por qué? Porque la ley no dice, mire, automáticamente usted estudia y se quedó. No. Depende del colegio que esté certificado, depende del programa, depende de la provincia que lo va a aplicar. Entonces, si usted hace una provincia, por ejemplo, en cualquier parte de Canadá, excepto el Quebec, todos van a entrar al Express Entry al final de la historia. Todos. Así es que dependerá también la edad. Algunos, aunque tengan sus formaciones educativas, no van a poder tener su residencia porque a lo mejor el nivel de idioma o el nivel de, no, el idioma no porque lo van a tener ya cuando estuvieron acá, pero el nivel, la edad no les va a dar la admisión, depende también la edad. Y el tiempo que vas a tener aquí que esperarte, en el promedio son 4 a 5 años antes de ser residente. Si lo haces por la provincia del Quebec, que no entra en el Express Entry porque tiene su propia reglamentación, ahí la edad no se toma en cuenta, pero tienes que tener el francés. Entonces, no significa que sea automático, pero en general el programa en Canadá y en Quebec favorecen la situación de que alguien venga a estudiar porque va a poder trabajar. Trabajar significa integrarse. Integrarse significa que se te pueden abrir las puertas a otros tipos de programas como las nominaciones provinciales o si tienes una oferta de trabajo. O sea, no es el estudio en sí, sino a lo mejor la opción que se te da de tu integración acá que te permite tener más puntos para aplicar al Express Entry, o si es en Quebec solamente graduarte y tener el idioma, pero tiene que ser en francés. Depende de la provincia que lo vayas a aplicar, es el tipo de programa. Te recomendaría que saques una cita antes de poder pagar a una escuela porque quizás a algunos no le va a funcionar al final de la historia. Sin duda alguna, creo que la invitación es, antes de dar un paso de este tipo, creo que la recomendación sería que nos contacten a CI Canadá y ahí con todo gusto les vamos a orientar para que tengan una visión un poco más clara. Matías Roa es un colombiano que está residenciado en Chile y nos hace la pregunta: teniendo la permanencia definitiva en este país, ¿pueden esos papeles servirle para llegar a Canadá? No comprendí muy bien porque dice que es colombiano y está en Chile y tengo Exacto. permanencia definitiva. Yo me imagino que tiene permanencia definitiva en Chile. Oye, entonces si tienes residencia permanente en Chile, bueno, eres colombiano, estás en Chile o estás en otro país, se puede hacer tu aplicación para hacer tu aplicación aquí a Canadá. Hay algunas cuestiones técnicas dependiendo del permiso que tengas, pero eso no es el problema. El problema es no sabes dónde te encuentras, sino más bien el problema es si calificas o no algún tipo de programa. Y por cierto, doy un adelanto, a lo mejor me estoy poniendo en el final. Vamos a hablar la próxima emisión sobre todos los programas que existen en Canadá, porque realmente es un laberinto total de lo que podemos encontrar y vamos a tener una apreciación general sobre cómo poder conocer y comprender los programas que existen de inmigración aquí a Canadá.
Así que creo que esta invitación va para todos ustedes. No se pierdan la próxima emisión porque vamos a tener información de gran interés para todos ustedes. Tenemos una pregunta de Esmeralda, muy importante. Nos dice, ¿cuánto dinero necesita mi madre, que es ciudadana, entiendo, de Canadá, para apadrinarme? Ella vive en Quebec. Ok, en primer lugar, Esmeralda, si tu mamá es ciudadana aquí y ella vive en Quebec, si eres mayor de edad, ya no te puede apadrinar porque los apadrinamientos solo son para hijos menores de 22 años. Si eres, Esmeralda, menor de 22 años, tu madre no necesita ningún capital para apadrinarte. Es decir, es como decir, yo por ser pobre no puedo traer a mi hijo que está a cargo mío. Es imposible, ¿verdad? No, eso no existe. Solo hay una carga financiera para traer a la inversa, que tú seas la residente y que tu mami quiera venir, no la vas a dejar sola a ella. Ahí sí hay que tener una capacidad financiera, que pueden ser alrededor de unos, depende de la provincia y depende del contrato, unos $48,000 que tienes que demostrar como ingresos, depende de tu grupo familiar. Pero a la inversa, no necesita ningún dinero tu mami, pero no sé, si eres mayor de 22, no te puede apadrinar, tendrías que tú emigrar por tus propias alas. Excelente. Bueno, por cuestiones de tiempo y tenemos muchísimas preguntas, por lo cual queremos darle las gracias por todos esos comentarios que nos hicieron llegar. Solamente vamos a poder responder 3 preguntas al aire. Sin embargo, pueden continuar enviando sus preguntas, puesto que Jesús va a quedarse respondiéndolas todas, o inclusive después de que salgamos del aire, ¿ok? Así que Carolina Salazar nos dice, ¿puedo aplicar a diferentes programas de inmigración al mismo tiempo? Es decir, ¿puedo aplicar al programa del Atlántico y paralelamente a Quebec? ¿Es eso posible, Jesús? Sí, sí y no. Ok, se pueden aplicar, pero depende el nivel del grado. Es decir, la inmigración es en relación a tu intención de dónde quieres vivir. Entonces no puedes tener la intención de vivir en 2 lugares, porque dices, yo quiero vivir en Quebec, el Quebec te va a decir, sí, acepto sus estudios y todo eso, pero si yo tengo la tranquilidad y la confianza de que usted va a vivir acá, por eso la selecciono por Quebec. Entonces, si tiene el conocimiento, o si se entera, o si tú manifiestas que estás aplicando por el Atlántico, pues va a decir, no, entonces le cancelo el programa porque usted tiene la intención. Al mismo tiempo, si vas tú a las provincias atlánticas es porque quieres vivir ahí, por eso es un programa especial para el inmigrante, para trabajar e integrarse a la sociedad de las provincias atlánticas. Pero si al mismo tiempo dice, oiga, pero usted yo sé que quiere vivir en otra provincia, pues le cancelo el programa porque pues al final de la historia pues no sé usted de dónde quiere vivir. Eso hay que tener cuidado y hay que saberlo aplicar. Ahora, en ese sentido, pues ya te diste claramente, no se puede. Sí se puede en el sentido porque tú tampoco estás obligado a decir hoy ya dónde quiero vivir. Es decir, es mi intención. Hoy deseo las provincias atlánticas, pero no sé, a lo mejor en 1 mes, 2 meses voy a madurar y digo, no, yo decido vivir en otra provincia. Tú tienes el derecho de cambiar siempre de opinión, ¿eh? No estás casada con una decisión final. En ese sentido, desde ese punto de vista, hay que tener mucho cuidado porque si hay una información o una comunicación entre los ministerios, puede, aunque tú cambies de opinión, que es tu derecho de cambiar de opinión, entonces podría haber una confusión. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se aplica, si esa es la intención, de tener un consultor para saber quién la información es confidencial, por ejemplo, al lado de Quebec, y que no se va a transmitir a ningún otro ministerio, depende de la etapa en que te encuentres en los procesos. En conclusión, sí se podría, pero hay que tener cuidado en la aplicación, porque si hay un cruce de información, ya, el perro, ¿cómo se dice el refrán? Se quedó muerto como el perro. No, como el perro de las 2 tortas, ¿ok? De ninguno de las dos, ok. Bueno, creo que ya el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias, Jesús. Creo que abordamos un gran número de todas sus preguntas. Sin embargo, recibimos un montón, por lo cual estamos agradecidos. Sin embargo, como les digo, una vez termine el programa, Jesús, muy amablemente, va a seguir respondiéndoles a todas y cada una de sus interrogantes, puesto que para nosotros es de suma importancia. Así. Bien, gracias. Y también queremos pedirles una gran disculpa a todos ustedes que quieren tener una respuesta inmediata, una respuesta instantánea. Tenemos una gran cantidad de personas que nos están solicitando preguntas o información preliminar que no tiene ningún costo. Tienen que tener un poco de paciencia. Para llegar a contactar a un agente que les pueda hacer una cuestión preliminar, puede que se tome quizás hasta 15, 20, hasta 1 mes para que podamos tener contacto con ustedes. Así es que una gran paciencia. Si no, la manera más rápida es que llame por teléfono en horas de oficina, de acuerdo a los teléfonos de su país, y pueden solicitar directamente un tipo de atención, ya que de otra manera pues tomaría más tiempo. Y los que quieran a lo mejor pasar de manera más directa, un consultor de nuestra empresa los va a poder atender. Tienen que pagar el costo de una consultación
situación, hay diferentes precios, diferente el tipo de su situación y podemos ayudarle siempre para poder tener aquí con claridad su proyecto. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias una vez más, Jesús. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes.